Listo, vamos a ir entonces dando inicio. Buenas noches, espero todas y todos se encuentren súper bien. Yo soy David Alejandro Pérez, estudiante de noveno semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia e integrante del Semillero de Investigación en Neurociencias. Y el día de hoy les voy a hablar sobre la neurofobia en la educación médica. Entonces, vamos a comenzar aquí. La tabla de contenido. Básicamente vamos a hacer un enfoque como si esto fuera una patología en específico, como si fuera una enfermedad. Entonces vamos a comenzar con la definición de la neurofobia. Vamos a hablar un poco de la epidemiología, del impacto que tiene. Vamos a hablar acerca de sus factores etiológicos y fisiopatológicos, si es que los hay. El diagnóstico, cómo lo podemos hacer y el manejo, la intervención, además del pronóstico. Entonces, aquí tenemos de qué es la neurofobia. Entonces, la neurofobia como tal la vamos a definir como un miedo a las neurociencias y la neurología clínica que se debe a la incapacidad del estudiante para aplicar sus conocimientos de las ciencias básicas a situaciones clínicas. Entonces, esto no es solo que el estudiante tiene una falta de interés sobre la neurología, sino que como tal, él está cursando por una especie de temor o de aversión que lo puede llegar incluso a incapacitar a la hora de manejar eficazmente a un paciente, específicamente ya en aquellos que son profesionales o en el caso de los estudiantes, en el enfoque de cómo es un paciente neurológico en sus prácticas clínicas. Entonces, aquí hablando acerca de la historia, vemos que es un término, por así decirlo, reciente, que se acuñó como tal en 1994 por el doctor Ralph Josefovich, quien, él como tal, en la Universidad de Rochester, es un profesor de neurología, fue quien empezó a hablar acerca del término de neurología y publicó acerca del tema. Pero vemos que históricamente, unas décadas antes, en el caso de los neurólogos Charles Posner y Robert Wartenberg, ellos ya habían hablado acerca del tema, solo que no habían especificado el término de neurofobia, sino que hablaban acerca de ese concepto de temor por parte de los estudiantes sobre el tema de la neurología. Vemos que desde principios del siglo XXI ya diversos estudios se comenzaron a publicar, sobre todo, por así decirlo, en el mundo anglosajón, donde se confirmó la existencia como tal de esa neurofobia en estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. Y vemos además que el caso de la palabra neurofobia ha venido en un incremento el uso de ella, tanto en las investigaciones y las búsquedas que podemos encontrar en PubMed y también las búsquedas o las publicaciones relacionadas en redes sociales. Un ejemplo de ello es que en Twitter, o bueno, el antiguo Twitter, el X como lo conocemos actualmente, hubo un incremento en las búsquedas o el uso de esta palabra por allá entre el año 2017 y el año 2021, lo cual nos habla que ha habido como un creciente interés o un creciente conocimiento acerca de lo que hoy conocemos como neurofobia. Sobre una vista global y nacional, podemos ver que la neurofobia es un fenómeno global que no va a estar limitado a una región geográfica, a un grupo de edad o a un género específico, sino que vamos a ver que tiene una prevalencia entre el 19 y el 50% de los estudiantes de medicina y que de esos factores que les mencionaba previamente, ninguno de ellos va a influir, sino que todos podrían estar cursando con lo que denominamos neurofobia. Y eso está significando que hasta la mitad de los estudiantes pueden llegar en algún momento de su proceso académico a experimentar la neurofobia. Vemos aquí una imagen sobre los países y la prevalencia que tiene la neurofobia basado en estudios que se han realizado allí. Podemos ver que Brasil es uno de aquellos países que tiene una de las prevalencias más altas, en un 63,3%, basado en un estudio que se realizó en 2022. Y si lo comparamos con otros países donde tienen ingresos mucho más altos, como puede ser Francia, vemos que hay una prevalencia del 25,1% y podríamos incluso llegar a pensar que todos los factores externos, sociales, ambientales, económicos, pueden llegar a influenciar en cómo los estudiantes ven la neurología, tanto desde la materia que se ve en pregrado como la especialidad como tal de neurología.
Vemos además también que, por ejemplo, en España se presentan un 34,1% y usualmente los estudiantes siempre refieren lo mismo y es ese miedo o rechazo hacia la neurología y que lo ven como una área mucho más difícil en comparación a las demás. También se ha visto en cuanto al ámbito de Latinoamérica, que en México también se han realizado estudios que demuestran la presencia de neurofobia. Y en Colombia, en un estudio que se realizó en 2017, se encontró una prevalencia del 48% en estudiantes que estaban cursando el internado. Entonces aquí vemos una asociación que está relacionada con ese impacto o ya como cuando el paciente se encuentra frente bueno, cuando el estudiante se encuentra frente al paciente neurológico y eso, qué es lo que lo lleva a sentir y cómo él va a manejar como las sensaciones que le provoca eso y en la parte clínica, cómo lo está enfocando, si lo está enfocando de la manera adecuada y cuáles están siendo los sesgos que pueden ser mentales que lo están llevando a que esa revisión del paciente no se dé de una manera adecuada. También en estudiantes del Reino Unido, por ejemplo, un estudio que se realizó mostraba incluso hasta un 58% la prevalencia de neurofobia en los estudiantes, que igual ellos consideraban que la neurofobia o la neurología como tal era una materia abrumadora, que era difícil. Y además podemos encontrar que esto afecta a otras especialidades. Y vamos a ver que los médicos generales y los no especialistas van a presentar, por así decirlo, neurofobia y va a ser un poco más persistente en aquellos que son jóvenes, principalmente los que están en la atención primaria. Y esto lo que nos lleva finalmente es a que ellos tengan como cierto impedimento o cierto recelo a la hora de tratar o de aconsejar a aquellos pacientes que son neurológicos por esa misma falta de confianza en sus conocimientos y ya como tal en la práctica clínica. Vemos que esto no solo se presenta en los médicos generales, sino también en residentes de urgencias, donde un estudio que se realizó en España mostró que ellos podían presentar hasta en un 27,6% prevalencia de neurofobia, asociado obviamente como a todos esos factores, pero se veía que en estos estudiantes de residencia, cuando iba avanzando como tal la formación, iba disminuyendo esa neurofobia, obviamente asociado a la exposición que ellos tienen a los pacientes neurológicos, que con el tiempo obviamente incrementa. Y en cuanto a los residentes de psiquiatría, también se encontró un 30% y que a pesar de que podían llegar a tener cierto interés en la neuroimagen, había ese recelo en cuanto a las patologías neurológicas. Y finalmente tenemos dentro de esas otras especialidades la neurocirugía. Específicamente aquí se mencionaba que le tenían cierto recelo a la parte de neuroanatomía y de neuropatología, además de que se incluían otros factores externos eh, las, como las horas demasiado extensas que los neurocirujanos tienen que estar presentes, la competitividad que hay en este campo y también como todos los factores externos que influyen a que lo vean de una manera más difícil y que puedan tender a no escoger esta especialidad. Entonces, todos esos factores nos van a influir en que van a impactar en ciertas áreas y vamos a poder definir a la neurofobia como si fuera una especie de problema de salud pública. Entonces, aquí vamos a tener un impacto en cuanto al número de futuros especialistas en neurología que va a disminuir. También esto va a perjudicar el conocimiento de los médicos generales, específicamente en el manejo de las enfermedades neurológicas que tienden a ser comunes. Y en cuanto a la parte clínica, puede llegar a generar cierto problema en la derivación de los pacientes neurológicos que finalmente nos va a llevar a que haya como una barrera en cuanto a la asistencia y el tratamiento adecuado de estos pacientes neurológicos, que va a estar asociado además a un déficit de especialistas. Entonces, según la encuesta colombiana de neurología de 2016 a 2020, se vio que en Colombia, al menos para esa época, habían 549 neurólogos activos que representaban el 0,45% de la población médica total.
Este dato es importante tenerlo debido a que si vamos a hablar de la proporción de cuántos neurólogos hay por cierta cantidad de habitantes en los países, en especial Colombia, vemos que es de un neurólogo por cada 58.333 habitantes, cosa que para 2011 vemos que ha habido una mejoría porque en este año era uno por cada 112.000. Y si lo comparamos, por ejemplo, con países como Estados Unidos y España, donde es uno por cada 12.300 y España uno por cada 23.000, vemos que sigue siendo muy baja. Y aquí debemos tener en cuenta, por ejemplo, la distribución que hay de los neurólogos y las neurólogas en el país, donde vemos que están principalmente en esas ciudades grandes, en Bogotá, el área metropolitana, y lo mismo sucede en Medellín, y vemos que hay, por ejemplo, departamentos completos donde no hay como tal presencia de neurólogos, especialistas en neurología, por ejemplo, en la Amazonía no se encuentra. Entonces, si esto lo asociamos con el impacto que tienen las enfermedades neurológicas, que además son aquellas que representan una de las principales causas de mortalidad y discapacidad a nivel mundial, que además tiene un impacto significativo en la calidad de vida y los costos de atención médica, es muy importante tener en cuenta la cantidad de especialistas en neurología que hay y también cuál es la práctica clínica que están haciendo o que están teniendo los médicos generales a la hora de tratar a esos pacientes en una primera instancia. Entonces vemos que, por ejemplo, hay patologías o padecimientos neurológicos muy frecuentes que se presentan día a día, como el caso de la migraña, la epilepsia, el Alzheimer, otras enfermedades neuropatológicas como los accidentes cerebrovasculares, como la demencia y otras patologías que obviamente de manera inicial va a ser el médico general el que las trate y que de acuerdo a cómo sea ese primer acercamiento del paciente con el médico, eso nos puede llegar en algún punto a definir cómo va a ser el pronóstico del paciente. Entonces, ¿de dónde puede provenir la neurofobia? ¿Y cuál podríamos decir que es la etiología de ella? Entonces, lo primero es la complejidad del contenido. Todos los estudiantes ven la neurofobia ven a la neurología como un tema difícil, ¿cierto? Entonces, específicamente mencionan que la neuroanatomía la ven como un tema muy complicado. También aquí se menciona la densidad del examen físico y de todas esas pautas que se deben seguir a la hora de revisar un paciente neurológico y la reputación. Cuando hablamos de la reputación, entonces van a estar toda esta preconcepción que tienen los estudiantes sobre la neurología que los lleva a crear una barrera a la hora de enfrentarse tanto a los pacientes neurológicos como a la materia como tal de neurología en el caso del pregrado. Uno de los aspectos más importantes a resaltar aquí es la desconexión básica clínica. Entonces, básicamente es la falta de comprensión y integración de neuroanatomía y de neurofisiología en cuanto a la parte clínica, que puede en algunos casos llegar a ser nula y que además la vamos a poder correlacionar con la experiencia clínica, que a la hora de haber una falta en esa experiencia clínica, porque los estudiantes no están teniendo un acercamiento adecuado a esos pacientes neurológicos, ya sea porque no se les está permitiendo en los lugares de rotación o simplemente porque ellos tienen ese miedo y esa preconcepción de que es algo muy complicado y que lo prefieren evitar. Entonces, obviamente, eso va a impedir en cuanto al desarrollo de las habilidades y de esa misma confianza a la hora de cuando ellos vayan a ser médicos generales y que en algún momento puedan llegar a tomar la decisión de escoger la neurología como la rama de estudio. También tenemos este aspecto que es la deficiencia académica, donde puede ser que haya una enseñanza insuficiente o una enseñanza limitada. Puede que aquí tengamos en cuenta esos factores externos que nos están permitiendo un desarrollo adecuado académico del paciente, del estudiante, perdón, que nos pueda llevar a que a la hora de hacer esa conexión básico-clínica no se dé de manera adecuada. Si hablamos como tal de una fisiopatología, realmente no va a haber, va a ser todo ese conjunto de aspectos etiológicos y de factores externos que nos van a llevar a que la persona desarrolle esa percepción abrumadora de dificultad, que haya ese temor tan grande, que incluso en algunos momentos pueda haber ausencia de agrado.
y que se desarrolle desinterés por parte del estudiante y que obviamente también nos puede asociar a esa baja autoconfianza al momento de abordar a los pacientes. Es importante tener en cuenta que la neurofobia no va a ser una especie de fenómeno plano, sino que es un fenómeno dinámico que nos va a poder estar cambiando durante el transcurso y que es lo que veíamos inicialmente en la parte de epidemiología, y era que un factor que influía a la disminución de la neurofobia era que durante el transcurso del posgrado, por ejemplo en el caso de los neurocirujanos o de los especialistas de urgencias, iba aumentando ese conocimiento y esa interacción con los pacientes neurológicos que llevaba a que disminuyera la neurofobia. Entonces, ¿cómo podríamos identificarla? ¿Cómo podríamos hacer como tal ese diagnóstico? Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a poder hacer aquí van a ser encuestas. Encuestas, o vamos a poder usar escalas que nos permitan evidenciar cuál es la experiencia que tiene el estudiante con respecto a la neurología y que podamos ver cuáles son esos factores específicos que están influyendo en la visión que él tiene, ¿cierto? Entonces, tenemos esos cuestionarios, encuestas autoadministradas, el test de Schoen, la escala de NeuroQ, que es básicamente la primera herramienta específica que se usa para el diagnóstico, por así decirlo, de la neurofobia, y que básicamente van a ser herramientas que nos permiten hacer la caracterización de esos estudiantes que puedan cursar o no con neurofobia y que finalmente nos va a permitir entonces hacer una intervención, ¿cierto? Entonces, la intervención básicamente se va a tratar sobre la exposición clínica temprana. Entonces, ¿qué es uno de los factores que se ha mencionado previamente que influye en el desarrollo de neurofobia y que tengan esa aversión a tratar al paciente neurológico? Entonces, donde podamos permitirle tanto al estudiante como al médico graduado esa experiencia clínica y esa interacción con el paciente. También va a estar la integración básica clínica, donde haya una educación que le permita al estudiante basar esos conocimientos, poderlos establecer de manera adecuada y que aquí podamos incluso hacer uso de la enseñanza basada en problemas, donde se desarrollen casos en específico que le permitan al estudiante poder tener más claros esos conocimientos en específico. El aprendizaje activo, que incluso se mencionaban poder hacer actividades que fueran más lúdicas, por ejemplo, la dramatización de diferentes marchas que le permitan a los estudiantes ponerlo en práctica y ver tanto desde lo que ellos están haciendo y lo puedan memorizar, como de sus compañeros, cómo lo están practicando y que ellos lo puedan lograr caracterizar, ¿cierto? Incluso también se mencionaba aquí lo de las actividades como interactivas y artísticas, donde también se tenga en cuenta la realización manual, como de los dibujos que le permitan hacer una integración, por ejemplo, anatomopatológica y que puedan desarrollar esas habilidades. También tenemos la calidad de la enseñanza, que obviamente va a depender de cada uno de los lugares de estudio de los estudiantes, de cómo van a estar aplicando ese conocimiento, de cómo van a formular preguntas y ese desarrollo de enseñanzas, que incluso ahí también se mencionaba el término del aula invertida, donde los estudiantes pudieran llegar a poder fortalecer esos conocimientos que ya traen y que puedan resolver las dudas y que sea un espacio de discusión donde los conocimientos se puedan plantar de una manera más adecuada. En cuanto a la mentoría y los modelos a seguir, es muy importante todo el acompañamiento que van a tener los estudiantes, donde las dudas se vean resueltas, donde ellos puedan tener un acompañamiento adecuado y que no se sientan solos en el camino del conocimiento, por así decirlo. Y finalmente, dentro de esas intervenciones, una que sobre todo para nuestra época es muy importante tener en cuenta es la tecnología aplicada. Entonces, ¿cómo los estudiantes vamos a hacer uso de las aplicaciones de, por ejemplo, de neuroanatomía, donde podamos tener una interacción mayor con respecto a las estructuras, donde las podamos mover, donde nos podamos familiarizar más con ello, todo el tema de la inteligencia artificial, cómo la vamos a utilizar? eh, y todas estas aplicaciones que nos permitan tener un acercamiento mayor eh, al conocimiento como tal de la neurología. Entonces, si fuéramos a hablar acerca de un pronóstico de la neurofobia,
básicamente lo que tenemos que hacer es que pasemos de esa neurofobia a la neurofilia, ¿cierto? Esto se puede convertir en una condición crónica y el impacto, según lo que se ha mencionado previamente, tiende a disminuir. Esto asociado obviamente a las interacciones y al uso de las herramientas tecnológicas. Obviamente, en la progresión del pregrado y el posgrado, como se los mencionaba previamente, y es importante hacer una monitorización y un rastreo de si los estudiantes están cursando con neurofobia, ¿cierto? Entonces, ver cuáles son esos factores que están influyendo y, digamos, en un estudiante de la UCC que llega a cuarto semestre a ver neurología, entonces hacer un sondeo de cómo están al inicio y de cuáles son esas ideas preconcebidas que ellos traen y que a mitad del semestre se les vuelva a hacer y podamos ver si la prevalencia incrementó o disminuyó y cuáles han sido esos factores que lo están llegando a alterar. Ya tenemos entonces la conclusión para finalizar, y es que la neurofobia es un desafío persistente y global en la educación médica y también en la práctica clínica como lo veníamos mencionando. Ese fenómeno va a ser multifactorial y va a estar arraigado a la complejidad de las neurociencias, de esa desconexión que hay entre lo teórico y lo práctico, la limitada exposición clínica y las deficiencias pedagógicas de los estudiantes. Y obviamente las consecuencias se van a extender más allá del interés individual, que va a afectar la calidad de la atención del paciente y la fuerza laboral especializada, como lo veníamos viendo en esa diapositiva de la prevalencia que había en ciertas enfermedades neurológicas en Colombia y cómo la cantidad de neurólogos y el conocimiento acerca de neurología por parte de los médicos de la atención primaria podían influir en ese pronóstico y en el tratamiento adecuado de los pacientes. Ya con eso finalizaríamos esta charla de neurofobia. Aquí está la bibliografía y muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que comentar, está abierto el chat o pueden